hablar con Ander Gil, portavoz del Partido Socialista en el Senado. Señor Gil, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, María? Buenas tardes. ¿El gobierno con Unidas Podemos sería un gobierno débil? Bueno, lo que se sigue planteando es un gobierno de coalición, una propuesta que ya Podemos se encargó de rechazar, que el Partido Socialista puso encima de la mesa en la última sesión de investidura en el mes de julio. Fue rechazado, yo creo que fue una propuesta histórica y no se trata ahora de volver otra vez atrás, sino de buscar alternativas, que las hay, a ese gobierno de coalición. Y en eso es lo que estamos trabajando. Y para trabajar en esa alternativa, que existen alternativas a un gobierno de coalición para que este país tenga un gobierno cuanto antes, un gobierno progresista, hay que trabajar y centrar toda la atención en el qué, en las políticas que van a construir ese gobierno para este país. Y es en la materia en la que hemos venido trabajando desde el minuto cero. Hemos reforzado durante este mes de agosto en una ronda de reuniones con diferentes colectivos y con fuerzas políticas de izquierdas, y es en lo que vemos también en esa otra parte del documento que ha presentado Unidas Podemos que podemos llegar a acuerdos. Yo creo que se trata de poner todo el acento en esa parte, en la parte del contenido y no tanto de los nombres, que ya hemos visto que nos lleva a un resultado que ha sido poco edificante. Decía Einstein, decía que si quieres resultados distintos, haz cosas diferentes. Pues bueno, abramos esa senda de hacer cosas diferentes, ¿no? Señor Gil, hábleme de esas alternativas a un gobierno de coalición, a ver si nos ilumina. Bueno, hemos sido francos en esta cuestión. Nosotros lo que estamos planteando es un gobierno con un acuerdo de investidura, un acuerdo de gobierno sobre políticas, sobre el qué hacer, apoyado por fuerzas políticas de izquierdas y, lógicamente, la más importante, que es Unidas Podemos. No en vano, esto que hemos expresado por activa y por pasiva como esa alternativa que se da en otros países de nuestro entorno, como es Portugal o más lejos, como es en Dinamarca, incluso yo creo que es compartido por sectores dentro de Unidas Podemos, ¿no? Quiero citar a Izquierda Unida, incluso el ala que lidera la señora Rodríguez en Andalucía. Tan desencaminados no iremos, esto es viable, esto es posible, es deseable, y lo que yo entiendo que no es muy lógico plantear este órdago que plantea el señor Iglesias, o gobierno de coalición otra vez, o llevamos este país a elecciones. Yo creo que hay alternativas. Señor Gil, alternativas en plural no. Veo que solo hay una alternativa, que es la de que gobierna el Partido Socialista en solitario y que Unidas Podemos deje gobernar a Pedro Sánchez. Una alternativa. Esa es la alternativa, que puede tener diferentes matices, y yo creo que en el ámbito de la negociación en torno a las políticas, creo que Podemos tiene un amplio margen de negociación, de poder sacar adelante reivindicaciones históricas de esta formación política. Yo creo que hay un terreno amplio para la negociación, pero siempre bajo ese prisma. ¿No hay posibilidades de ninguna de las maneras de que ustedes acaben incluyendo a miembros de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros? En La Rioja, por ejemplo, fracasó la primera investidura porque la socialista Concha Andreu se negaba a que hubiera consejeras de Podemos, y finalmente hay una. ¿Hay posibilidad de que ustedes acaben aceptando? Bueno, son ámbitos institucionales que no son comparables. Ni el ámbito local ni el ámbito autonómico tienen nada que ver con el ámbito nacional, no por nada, sino porque en el ámbito nacional se tienen que decidir cuestiones de Estado que no se tienen que decidir en las comunidades autónomas, cuestiones de Estado en las que legítimamente Unidas Podemos y el Partido Socialista tenemos diferencias que se han puesto encima de la mesa recientemente, pero que se vieron en el propio debate de investidura. Me refiero a la cuestión territorial con Cataluña, temas de política exterior, en fin. Hay cuestiones importantes en las que pensamos diferente y que hacen difícil ese gobierno de coalición como plantea Podemos. Pero es que además tenemos un concepto de gobierno, yo creo que muy distinto, ¿no? Yo creo que Podemos sigue planteando dos gobiernos dentro de un gobierno, y eso de verdad que no es la mejor manera de conseguir, quizás sí, superar una investidura, pero no de garantizar la gobernabilidad para este país, que es lo importante. Y queremos gobernar, pero no hacerlo a cualquier precio. Este país necesita un gobierno, y necesita un gobierno estable. Y esa es la clave en la que se está moviendo y se va a mover el partido. Yo creo que tiene la responsabilidad, ¿no? Porque así nos han conferido los ciudadanos, de formar un gobierno estable. Señor Gil, ¿un gobierno con Albert Rivera, sumando 180, sería un gobierno estable para ustedes? Bueno, yo creo que al señor Albert Rivera le hemos escuchado por activa y por pasiva poner todo tipo de trabas, obstáculos, cordones sanitarios, todo tipo de escenificaciones y manifestaciones, alejándose
de esa opción. Yo creo que Ciudadanos, con Albert Rivera, vive en una galaxia paralela en política y cuando vuelvan de ahí, pues a lo mejor podemos hablar de algunas cuestiones. Desde luego, en este momento creo que se encuentran en un mundo absolutamente paralelo. Señor Gil, le quiero preguntar también por las propuestas programáticas que incluyó Podemos en ese documento que hizo público ayer de 119 páginas. Ustedes han dicho que esas propuestas programáticas están muy próximas al Partido Socialista. Vamos a repasarlas. Josué Coello. Vamos a ver cuáles son, porque en ese documento remitido al Ejecutivo para intentar alcanzar un acuerdo para un gobierno de coalición, no solo hay propuestas para copar determinados ministerios, también hay una propuesta pragmática basada en el documento que los equipos negociadores ya tienen desde julio. Y en esta propuesta pragmática, por ejemplo, hay mucha economía. Fíjense, entre las propuestas están subir el salario mínimo hasta los 1.200 euros. Actualmente está en 900 euros. Unidas Podemos también pide además garantizar por ley la subida de las pensiones al IPC. Y un clásico, derogar la reforma laboral de 2012, también en lo económico, pero fuera del ámbito laboral. Pide invertir, por ejemplo, en servicios públicos, bajar los precios del alquiler y limitar la subida del precio por ley. También subir los impuestos a las rentas más altas y exigir que la banca devuelva los 40.000 millones de euros del rescate bancario. Aquí tienen todo el apartado económico en ese acuerdo programático. Pero como no solo de economía viven las propuestas de Unidas Podemos, en su idea programática también pide, por ejemplo, igualar permisos de paternidad y de maternidad. También lo tienen aquí a continuación en otro tipo de ofertas. También un plan para luchar contra la España vacía, acabar con las puertas giratorias, proponer objetivos ambiciosos en la lucha contra el cambio climático y un plan para incentivar el regreso de españoles investigadores que salieron del país. Y lo decía Ander Gil, ¿qué pasa con Cataluña? En un escueto apartado, Unidas Podemos no habla de referéndum, María, pero sí de impulsar una mesa de diálogo para Cataluña. Una mesa de diálogo para Cataluña. Señor Gil, ¿no les parece bien esa propuesta de Unidas Podemos? No, no es que nos parezca bien o mal, sino es que yo creo que lo que se obvia es la posición que mantiene Unidas Podemos, legítima, pero que el Partido Socialista no comparte sobre el derecho de autodeterminación en Cataluña o sobre la existencia de presos políticos. No es algo que yo esté diciendo, es algo que hemos escuchado recientemente a líderes de Unidas Podemos. Por lo tanto, hay una parte importante de medidas que ustedes han citado del programa que ha presentado Unidas Podemos, no sé si todas, pero un buen número de ellas en las que podríamos llegar a un acuerdo. Y yo me alegro que después de 4 meses después de la celebración de las elecciones, Podemos también ponga el acento en el qué, porque es lo que le veníamos diciendo hasta ahora. Sentémonos a hablar del contenido, del qué, y luego hablaremos del cómo, ¿no? y el quién. Y yo me alegro de que haya esa posibilidad abierta de hablar, sentarnos a hablar sobre contenidos en los que podemos estar de acuerdo para esa fórmula de gobierno de cooperación, que por cierto no es nueva, que hemos mantenido durante un tiempo importante, que se plasmó en un acuerdo muy importante sobre presupuestos generales del Estado y que creo, en mi opinión, que es lo que espera la mayoría de ciudadanos de este país. Creo que sería una buena senda para construir confianza, porque la confianza es algo que se pierde muy fácil, pero que se puede ir construyendo con el tiempo.